Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a una emisión más de Defiende TV. Estamos iniciando nuestro programa hoy, lunes 27 de noviembre del año 2017. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Los invitamos a que participen con nosotros, como lo hacemos en cada programa, a través del correo electrónico, de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter. Hoy el tema que habremos de tocar es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Para ello tenemos dos invitadas, dos panelistas especialistas en el tema, por lo que pues cordialmente les invitamos a que se queden con nosotros a escuchar pues este tema, combatir la violencia de género contra las mujeres. Está con nosotros esta noche la maestra Luisa Freire Aguilera, abogada. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, abogado. Un gusto saludarlo de nuevo y gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Fue nuestra madrina en nuestro primer programa y hoy nos acompaña nuevamente. Faltó la patadita, pero... Y también está con nosotros la maestra Katia Esteva Cruz. Buenas noches, muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Ella es maestra, socióloga, activista en defensa de los derechos de la mujer. Y bueno, pues el sábado pasado se conmemoró como cada año el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y bueno, derivado de ello hay una serie de acciones que la ONU propone para que se combata la violencia contra la mujer. De hecho, se declaran 10 días de acción, de activismo en favor de, o más bien en contra de la violencia en contra de las mujeres. Y bueno, Defiende TV también se suma a esta iniciativa y es por ello que vamos a tratar este tema esta noche con nuestras panelistas invitadas. Yo quisiera iniciar con la maestra Luisa Freire Aguilera, que nos iniciara explicando brevemente, maestra, sobre qué significa esta conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pues bueno, como ustedes saben, la violencia contra las mujeres es una pandemia a nivel mundial. Sin embargo, hay que reconocer que esta lucha pues viene de mujeres que con anterioridad a nosotras, nuestras ancestras, nuestras antecesoras, han trabajado por la libertad de los derechos civiles, políticos, como fueron las hermanas Mirabal. Y es en 1960, en esa lucha por derrocar un gobierno de la dictadura de Leónidas Trujillo, es que, bueno, pues ellas tratando de derrocar este gobierno, son asesinadas. Aparentemente, bueno, aparece como un accidente automovilístico, ellas caen al vacío, pero sin embargo se revela posteriormente, inmediatamente, que habían sido asesinadas. Pero lo más importante de todo esto es que ellas nunca se rinden. Es una lucha que trae un fondo de violencia contra la mujer que ellas ya habían estado sufriendo durante este régimen, que las lleva al activismo, que las lleva a derrocar a Trujillo. No es que ellas de pronto, por una ocurrencia, se ponen a derrocar un gobierno como era el de Trujillo, tan dictatorial, sino que ellas ya traían por ese mismo gobierno una violencia en su contra. Pero lo más importante también, y quiero resaltarlo, es que la historia ha retomado y su hermana ha narrado en documentales, y también tenemos obras como las de Vargas Llosa en La Fiesta del Chivo, que lo narra de manera, pues, a literatura, cuál había sido estos antecedentes de estas mujeres que habían sido violentadas sexualmente, y había habido una violencia psicológica y física en su contra. Y política. Y política, por supuesto, ¿no? Que es la que las lleva precisamente al activismo para derrocarlo, y son asesinadas. Pero esta lucha continúa hasta la fecha. Bueno, sí. Sabemos que posteriormente la ONU, ¿verdad?, lo declara por ese mismo suceso en 25 de noviembre de 1960, declara el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y pues evidentemente queda como un documento oficial, y por eso cada año se conmemora. Infortunadamente, las conmemoraciones tienen un sentido no solo simbólico, sino de continuar, de dar estímulo, de incentivar a que se hagan acciones, y tristemente
y lo digo así, estos discursos se han vuelto tan reiterativos y tan monótonos y tan rutinarios que finalmente es un día que, como nos está pasando en el estado de Veracruz, pues lo conmemoramos con cierta desconsuelo, con un poco de desesperanza, porque no vemos que se avance a pesar de acciones, a pesar de legislaciones, a pesar de mujeres como Katia y mujeres feministas y activistas que han estado permanentemente bregando por esta causa, haciendo que se vayan derrumbando roles, estereotipos, violencia y sobre todo lo que las mujeres tienen, un derecho humano fundamental reconocido como derecho universal, que es a una vida libre de violencia. Que esa es la base de por qué conmemoramos este día. ¿Por qué? Porque pedimos, necesitamos, somos portadoras de un derecho humano que es a vivir libres de violencia. Sin embargo, como ya se comentó, pues esto no sucede de esta manera, y comentábamos hace unos minutos, precisamente, coincidentemente, en el 25 de noviembre se presenta un feminicidio en el puerto de Veracruz. Así es, una mujer es apuñalada. Claro. 7 veces. Sí, 7 veces por su esposo, ¿no? Y lo que vemos en el estado de Veracruz son constantes violaciones a los derechos humanos hacia mujeres, y como este feminicidio, que nosotros catalogamos como feminicidio, muchas veces la Fiscalía lo primero que hace es catalogarlo como homicidio, pero es necesario ver más allá de la escena del crimen para poder nosotras decir, esta violación contra esta mujer no solamente es un homicidio, ¿no? Debe catalogarse como feminicidio y a partir de eso atenderse como tal, ¿no? Que para las personas que nos escuchan y tal vez no tienen claro el concepto, ¿qué debemos entender por feminicidio? Es la muerte, es el acto de dar muerte a una mujer por razones de género, por odio, por ser mujer. Entonces, ¿qué estamos viendo en Veracruz? Por ejemplo, el Observatorio de la Universidad Veracruzana, hace un rato lo comentábamos, había registrado hasta esta fecha 219 feminicidios. Pero entonces el día de ayer... En el año. En lo que va del año, en 2017, que va superando 2016 ya. ¿Y qué vemos? El día de ayer hay otro feminicidio y hace un par de días otro. Estamos ante una situación muy complicada, una situación que enfrentamos las mujeres diariamente en la calle, en el trabajo, ¿no? Todas estas violencias que se van concatenando. Una mujer que sufre un tipo de violencia puede sufrir otros tipos. ¿Cuáles son los tipos de violencia que puede sufrir una mujer, maestra Luisa? Bueno, conforme está en nuestras leyes, que son 2 leyes que surgen, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la que son análoga para el Estado de Veracruz, que es la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, toman las violencias que hasta hoy conocemos, porque es increíble cómo las violencias, pues, están surgiendo no porque no existan únicamente porque no se les ha puesto nombre, pero están ahí. ¿Y por qué? Porque han estado subsumidas en otras violencias como la social, y es el caso que vemos en Veracruz constantemente, ¿no? Esta violencia social, donde las violencias de género, por razón de género, en contra de las mujeres, se invisibilizan. Y por eso digo que hasta hoy tenemos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia patrimonial. Y podemos decir que la violencia contra la mujer y las niñas, porque nuestras 2 leyes incluyen a mujeres y niñas. Claro. Estas 2 violencias son actos u omisiones, conductas u omisiones que causan un daño, un sufrimiento, ¿verdad?, de tipo físico, psicológico, sexual, patrimonial, económico o de muerte, y que no solamente se da en el ámbito público, sino que también se da en el ámbito privado. Por eso la Convención Belém do Pará dice en su primer artículo que todas estas violencias el Estado
tiene el deber de intervenir tanto en el ámbito público, pero también en las casas, también en las familias, ¿verdad? Por eso tenemos muchas modalidades, como es la violencia familiar, porque todos estos tipos que ahorita comenté se dan ¿en dónde se dan? En el ámbito familiar, se dan en el ámbito laboral, se da en el ámbito escolar, en la violencia obstétrica, ¿verdad? Que también allí se revelan todas estas violencias, la violencia institucional, la violencia escolar y bueno, finalmente en todos los ámbitos donde las mujeres, ¿verdad? También estamos interactuando dentro de una sociedad determinada. Y la violencia política, ¿no? Bueno, últimamente, efectivamente, abogado, últimamente tanto primero fue la ley de nuestro estado que incorporó la violencia política. Ahora ya lo tiene también la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Nuestra ley de acceso también por las mujeres activistas, las feministas, se incorpora la violencia obstétrica mucho antes que se incorpora en el código, en la Ley General. Y bueno, en el 2010, en abril, estas violencias que parten de estas leyes que son conminativas, que obligan al Estado a hacer políticas públicas, a llevar acciones, a exhortar a los poderes para que actúen y la eliminen, así como a los órdenes de gobierno, se lleva al Código Penal. Y ya tenemos un capítulo, un título de violencia de género, donde estas violencias que acabamos de comentar ya están incorporadas. La violencia política no, pero esta la vemos, que son delitos que se atienden desde ese ámbito electoral y para ello son atendidas por la FEPADE, por ejemplo, ¿no? Okay. En materia electoral, ¿la violencia que se ejerce en contra de la mujer es exclusiva por parte del hombre o también por otras mujeres? Bueno, o por las mismas mujeres. Aquí hay algo que es curioso. Cuando hablamos de la violencia contra la mujer, pareciera que únicamente se ejerce por el hombre, ¿no? Generalmente, y sí lo quiero decir, hay un estudio del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio que se contempla que mayormente es por su pareja. Esto no excluye que la violencia de género, que ya es distinta, ¿verdad?, se dé en otras identidades de género, como pueden ser, por ejemplo, las distintas categorías de identidades de, podríamos decir, de selección sexual en tu vida sexual. Y entonces allí, pues sí cambia esta violencia, pero son violencia de género finalmente, ¿no? Sí. Desde la sociedad, ¿qué se está haciendo, Katy? Ustedes como activistas, como defensoras de los derechos de las mujeres, ¿qué observan en primer lugar? Ya mencionaste que en Veracruz, bueno, es constante la violación a los derechos humanos de las mujeres, pero ¿qué observan desde la sociedad? Desde la sociedad civil intentamos dar un seguimiento muy puntual a las legislaciones que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Como sabes, desde el año pasado, en noviembre, se decretó una alerta de violencia contra las mujeres en Veracruz y en donde entraron 11 municipios. A partir de ahí se hicieron grupos de trabajo para atender la alerta de violencia de género y pues desde la sociedad civil hemos estado dando ese seguimiento para ver en qué va avanzando la autoridad, qué hace, qué omite, qué resultados hay. Lamentablemente a nosotras nos toca como ese lado malo, ¿no?, de señalar a la autoridad cuando no está haciendo o no está dando los resultados que necesitamos. Por ejemplo, en Veracruz lo que hemos señalado mucho es que no hay un informe puntual de cuántos feminicidios hay, no hay una base de datos de estadísticas que nos indiquen sobre todo los confiables. Casos y confiables. Entonces, el seguimiento se está dando desde la sociedad civil. Tenemos desde la academia y otras compañeras que lanzaron el observatorio, por ejemplo, de la Universidad Veracruzana y a través de medios de comunicación han estado siguiendo cuántos feminicidios hay al día, que son públicos. Ahora falta aquellos que no se denuncian, aquellos de los que no se saben, ¿no? ¿Qué más hemos hecho? Nosotras, por ejemplo, yo vengo de una organización que trabaja con jóvenes, adolescentes y vamos a escuelas. Quizá desde lo más básico, lo más sencillo y ese punto empezamos a reeducar
tanto a mujeres, hombres y demás personas para saber qué es la violencia, cómo se puede encontrar la violencia en el noviazgo, en las redes sociales, la violencia sexual que viven las y los jóvenes. Entonces, poco a poco hemos estado como resaltando esos pequeños detalles, ¿no? Y muchas veces, como te decía, la sociedad civil es un poco incómoda porque nos toca señalar, pero es necesario hacer como visible la violencia que estamos sufriendo las mujeres en el Estado. Muy bien. Maestra Luisa Freire, usted estuvo en el Instituto Veracruzano de las Mujeres en administraciones anteriores. ¿Qué se ha hecho desde el Estado? Por ejemplo, sabemos que existe la Convención Belém do Pará, claro, existe la Carta de los Derechos de las Mujeres, sí, pero ¿el Estado está cumpliendo con su función? Bueno, infortunadamente como instituciones, y yo aquí sí quiero hacer un espacio que puedo decir particularizar, ¿no? Porque voy a particularizar debido a que yo estuve en la administración, sí se han hecho muchísimas cosas. Se han impulsado leyes, se han hecho protocolos, se han impulsado acciones de capacitación, de formación a jueces, juezas, secretariado de estudio y cuenta. Se han elaborado documentos para guía y orientación. Sin embargo, yo creo que lo que me parece que ha sido una de las recomendaciones desde el 1983 por la CEDAW, no se han cumplido. ¿Por qué? Lo primero, y lo decía Katia, y por eso es que yo lo retomo, que no tenemos estadística, no tenemos datos oficiales y increíblemente la ciudadana y el ciudadano deben de ir hacia un instituto como el de transparencia, ¿no? El de acceso a la información, y acudir a ellas para que nos den una información que debería de estar siempre pública y de acceso a todas las personas. Desde 1983, la primera recomendación fue precisamente los datos estadísticos, y otra cuestión básica: si no lo tenemos desagregado por sexo, no podemos identificar la violencia contra las mujeres, porque entonces las metemos todas en un cajón y que invisibiliza y quedan subsumidas esas violencias en lo que la violencia por razón de género que las mujeres tenemos en todos estos ámbitos que yo ya comenté. Y llega 2017 y también la MESECVI, permíteme que te diga, el MESECVI, que es este mecanismo que le da seguimiento a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que se firma en esta ciudad de Brasil, Belém do Pará. A partir de allí, también el mecanismo le da seguimiento a estos informes que tiene que rendir el Estado, y no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque no tiene datos, porque no se registran los tipos de violencia y porque no sabemos cuántos feminicidios y por qué. Por ejemplo, ahora, en el junio de 2017, sale la Recomendación General 35 de la CEDAW y pone énfasis en la violación y en la violencia sexual, en el acoso sexual. ¿Por qué pone énfasis? Porque muchos de los feminicidios que no se atienden en su momento es porque antes hubo toda esta carga de violencia sexual, acoso y psicológica también, ¿no? Claro. Entonces, como no se atiende por la justicia, por decirlo de manera general, por los tribunales, por el Poder Judicial, por las procuradurías, las fiscalías, pues entonces hace un énfasis esta recomendación 35 e insta a todos los estados para que adopten esta recomendación, y en ella marca rutas mundiales para efecto de ir eliminando la violencia sexual en todas sus modalidades, como es el acoso sexual, lo que decía Katia, en las calles, el de llegar a tu casa, dice, no seas valiente, dice por allí uno de los tantos gritos que hacemos las mujeres, no queremos ser valientes, queremos ser libres. Claro. Y bueno, ahorita todo que eso menciona esto de la violencia en la calle, ¿no? Es muy común en México, en nuestras ciudades, es muy común
que se lancen piropos a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Este tipo de acoso. Pero si ustedes hacen una encuesta, porque se han hecho, los hombres no consideran esto como una especie de acoso. Claro, pero estamos hablando que parte de una cultura. Tanto lo que hemos aprendido lo tenemos que reaprender nuevamente, porque el machismo que permea nuestra cultura nos hace muy difícil poder visibilizar qué es eso, qué es machismo, qué es violencia, qué es acoso sexual callejero, ¿no? Entonces, realmente una como mujer se siente muy incómoda y muy mal ir caminando y de repente que te digan algo. No, para nosotras no es agradable, no es algo lindo, ¿no? Muchas veces hasta te hace bajar la mirada, caminar rápido y vamos, seguir, ¿no? tu camino. Entonces, creo que todo eso es parte de una tarea muy importante, que es visibilizar la violencia, hablar de qué es la violencia, cuáles son los tipos, las modalidades, para que tanto como hombres y mujeres podamos identificar y reaprender. Tú bien lo decías, las mujeres muchas veces ejercen violencia contra otras mujeres, claro, porque vivimos dentro de un sistema patriarcal, una cultura machista, y nosotras fuimos criadas dentro también del machismo. Entonces, en ese reaprendizaje salen muchas cosas a la luz y vas conociendo nuevamente cómo sí respetar los derechos de las otras y de los otros. Sí. Cuando mencionó la capacitación que se ha impartido, maestra Luisa, a los diferentes operadores jurídicos, pero también a los servidores públicos de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, me ha tocado presenciar que cuando se hace esta invitación o cuando se hace esta convocatoria, estos cursos de capacitación, se convoca solo a mujeres. Y yo creo que ese es un grave error. Mira, fíjate que lo decía muy bien Katia, hay una cultura y la resistencia al cambio, la resistencia de decir el derecho del 50%, nos hace como que apréndelo tú, mujer, y apréndete a defender, cuando es una cuestión de todas y todos transformar nuestra sociedad. No es nada más las mujeres, porque las mujeres no van a ir a llegar a pelear a su ámbito laboral para enseñarle, decirle al jerarca, al jefe o a la jefa, ¿sabes qué? Me estás violentando mis derechos. No, el jefe, la jefa deben de estar enteradas cuando le están violando un derecho humano a una persona o cuando están ejerciendo violencia en su contra, ¿no?, de una mujer. Entonces yo creo que es una transformación de todas y todos. Y sí, ha habido resistencia, se han ido transformándose estas prácticas porque llevan un tiempo y muy bien lo dice el artículo 5 de la CEDAW, que lo más importante es ir haciendo estos cambios socioculturales, porque en la medida en que esto se dé, aun cuando haya leyes, ustedes saben que no se cambia la vida de las personas por decreto, o no por tener una ley. Ya nosotras nos vamos a transformar. La transformación no es de ideología, tampoco se trata de ideologías. Es un tramo de transformación para una mejor convivencia en la sociedad, una convivencia que sea igualitaria, donde yo insisto siempre, hay un nuevo contrato social, y siempre lo digo, en donde la dimensión de la igualdad debe estar incluida, y para eso tienen que estar capacitándose mujeres y hombres. Lo vemos no solo así, abogado, mira, en los juicios cuando se trata de cuestiones de violación, ¿cuántas veces no se le ha restado a la palabra de una persona que ha sido violada? Y no se le cree. Cuando ya la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han dicho que la declaración de la víctima de violación es una prueba fundamental. Claro, deberá estar rodeada de otros indicios, ¿verdad?, que lo prueben, pero ya es fundamental. Entonces, ¿qué tenemos? Que o son absueltos los violadores, o son absueltos, o son, como dijéramos, cuando ya absueltos o se sobreseen. No encontraba la palabra. El sobreseimiento del asunto. Se sobreseen o se absuelven. ¿Por qué? Porque no
fue suficiente la palabra de la víctima. Y siendo delitos de realización oculta, lo primero que deben de hacer es darle credibilidad a la víctima de violación y de todos aquellos delitos de violencia sexual. Ahora también tenemos las supervivientes de los delitos de feminicidio. Estas mujeres que han sobrevivido a estos atentados de feminicidio, ¿cómo deben ser atendidas psicológicamente? ¿Cómo deben ser atendidas en el ámbito jurídico para que sus derechos sean respetados, pero para que reciban una reparación del daño? Porque eso parece que sigue siendo un sueño, cuando ya tenemos todas las leyes que le están dando, la arropan, le dan cuerpo y hacen que esto pueda ser factible, que se lleve a la realidad. Pero tenemos, y yo insisto, tenemos desafíos. ¿Cuáles son los desafíos? El que no tenemos información fidedigna que nos pueda dar rutas para crear políticas públicas acordes. Puedes estar en un instituto de la mujer, pero si estás haciendo, imagínate tú, con una venda, estás haciendo políticas públicas ciegas, insensibles al género, porque no solamente la sensibilidad de género significa que seas tú con una persona amable, sino que además reconozcas la problemática en un lugar determinado, en una geografía. Y para mí, ¿qué es lo que hace falta? Información, transparencia, rendición de cuentas. Yo definitivamente quiero argumentar algo respecto adelante. a las capacitaciones que mencionas. Lo que nosotros hemos observado muchos, por ejemplo, por qué no son efectivas y por qué no llegan. Muchas veces cuando hemos estado sentadas con servidores públicos, no van los directores, los directivos. Se manda enlace del enlace y muchas veces no son las mismas personas que puedan dar un seguimiento puntual o a la mesa de trabajo o a una capacitación. Por otro lado, también la sensibilización a prestadores de servicios de salud, por ejemplo. Tenemos ahora que por ley los prestadores de servicios de salud deben de aplicar la norma 046 en casos de violencia sexual, pero también tenemos una legislación penal que hace poco los legisladores rechazaron una propuesta de reforma. Entonces, una legislación penal que le está diciendo al prestador de servicios de salud que lo pueden meter a la cárcel si ejerce una norma 046, que aparte la norma lo está obligando a ejercerla, ¿no? Entonces, una contradicción ahí en donde a estos prestadores no saben qué hacer, o me dicen por un lado me voy a la cárcel, o aplico tal cual con derecho, ¿no? No saben cómo actuar. Pasando a otro tema, mencionábamos antes de iniciar el programa sobre la participación de las mujeres en la vida pública, específicamente en el estado de Veracruz, y por ejemplo, pues parece que tampoco andamos muy bien en ese tema. Por ejemplo, el Congreso de Veracruz está compuesto por 31 diputados, varones, hombres, y 19 diputadas, mujeres. Pero lo más grave está en el gobierno del Estado, en el gabinete del gobierno del Estado actual. Hay 13 varones, 13 hombres en el gobierno del Estado y 4 mujeres. Es decir, ¿qué sucede aquí? ¿Qué está sucediendo, maestra? Pues lo de siempre, ¿no? O sea, la resistencia a darle representatividad a las mujeres en una democracia que así debiera ser. Y además, sin sentido, porque ya es una reforma constitucional. La paridad ya es un mandato constitucional. Es sin sentido, pero perjudica en demasía para que se vaya avanzando en el ejercicio de los derechos humanos en las legislaciones. ¿Por qué lo digo? Porque puede ser que haya mujeres que sí quieran hacer el cambio dentro de las diputadas, pero tienen sus partidos, sus directivos de partidos dentro de un Congreso donde allí debieran desaparecer los partidos, donde tendrían que estar legislando para todas y todos. Pero ¿qué pasa? Que ellas, al ser minoría, se da esta discriminación sustantiva. ¿Y por qué la llamo discriminación sustantiva? Porque aun cuando tienen el mismo nivel de toma de decisión, aquí vemos precisamente esa jerarquización patriarcal que ha hecho que
un sexo como es el masculino, ¿verdad?, siga dictando las normas, siga siendo el que toma las decisiones, y aun cuando las mujeres estén allí, no participan en todas esas decisiones, ¿no? Está el club de Toby que toma las decisiones, y por otro lado las mujeres se enteran a lo mejor hasta tarde de alguna decisión legislativa, porque son menos y porque acatan de alguna manera la mayoría, que son varones en su partido, y que estamos hablando de estos micromachismos, podríamos llamarlos, dentro de un machismo del sistema patriarcal, en el que estos micromachismos repiten las mismas patrones que lo repite a nivel universal, a nivel nacional, en todos los ámbitos. Como lo decía Katia, en salud lo vemos reflejado en los actos médicos, ¿no? Y en las legislaciones, cuando vemos minorías de mujeres que no pueden tomar decisiones a favor de las mujeres, es porque están estos micromachismos ahí instalados en este sistema patriarcal. Sí. Tenemos un par de comentarios. Cotis Aguirre dice: muy buen tema, felicidades al equipo de Defiende TV, Teleclic y al Calor Político. También nos comenta Cotis Aguirre: mujeres mayores y niñas son particularmente vulnerables, también las indígenas. Por supuesto. Ya hemos tocado el tema en otros programas de los derechos de las niñas, de los niños, de los adolescentes, de las personas adultas y por supuesto también de los pueblos indígenas. Pero siendo mujeres adultas, mayores, sí, indígenas, también como que se incrementa la discriminación. La violencia tiene unos rasgos muy, digamos, dramáticos, porque está cruzada, por ejemplo, la situación geográfica, ¿no? La distancia que hay de una comunidad a otra, la cuestión lingüística, la económica. Entonces, todas estas mujeres que viven, por ejemplo, en las zonas indígenas, son aquellas que se ven más rezagadas a poder tener acceso a servicios de salud, y a otras oportunidades como educativas, etcétera, de trabajo. Entonces sí, son municipios, por ejemplo, que se deben atender. En Veracruz, la alerta de violencia de género que está, digamos, dictada para 11 municipios, también considera municipios indígenas. Y, por ejemplo, no se tienen hasta ahora resultados de qué se está haciendo con las mujeres indígenas, cómo se está llegando a ellas para prevenir la violencia, para erradicarla, para sancionar la violencia. Todas estas barreras que va poniendo el mismo sistema judicial, el no tener un traductor, la distancia, etcétera, la cuestión económica, para ellas, o sea, el costo de trasladarse. Exacto, es detrimento en sus derechos. Así claro. Es. Perla del Carmen Morales pregunta: ¿cuál es el precio que paga la mujer por atreverse a decir que ha sido víctima de violencia en el contexto actual de nuestra sociedad? La revictimización, la estigmatización, y aquí hacemos un llamado, pues más bien un grito desesperado a los medios de comunicación para que tengan mucho más respeto. Y mucho más respeto también a las autoridades ministeriales, que no pueden revictimizar, y sobre todo en los casos, ustedes pueden entender, o sea, lo que le cuesta a una mujer llegar a una agencia del Ministerio Público y tomar la decisión de denunciar un acoso sexual, una violencia sexual, una violación. Es demasiado traumático. Ya desde allí ya ella dio un paso que le rompe su esquema en el que vivía. Sale de ese esquema en el que se encontraba para enfrentarse a otra realidad a la que de pronto se le presenta, y que tiene que hacerlo frente a una autoridad que, precisamente por esa revictimización y por esa estigmatización que hacen los medios de comunicación, la sociedad misma, que somos sociedades permisivas, permitimos, no sé si podamos decir que la consideramos normal, que cuando vemos a una mujer que va a denunciar una violación, lo primero que decimos es: perdón que lo diga, pero así es, la culpabilizamos.
Claro. Ella tuvo la culpa porque tomó, ella tuvo la culpa porque sucedió en el caso de esta señorita estudiante Exacto, jalapeña. que ya lo sabemos que, y fue lo peor, que a veces la propia familia, el patriarca de la familia, se siente lesionado en su honor y sale en la defensa de su hija cuando ella es una persona que tiene dignidad y que ella puede tomar en un momento dado la decisión, debe de ser tomada por ella, de denunciar o no, de hacer válido un derecho o no, pero no a través de darle un significado al honor del patriarca, ¿no? Darle valor al honor del patriarca y que se le casi parecía que al que se iba a resarcir, y no en este caso, sino en muchísimos más, al patriarca, ¿no? Entonces yo sí, a veces no vemos esa violencia. La propia familia no se da cuenta que la ejerce. No lo hacen con la mala intención, pero están violando también esa intimidad, ese derecho a la intimidad que ella también debe de tener y de decidirse. Mientras esto se esté dando, las mujeres no acuden a los ministerios públicos. ¿Y de qué sirve que se diga y se promueva la denuncia si encontramos todo este sistema? Y no hablo de todas, porque quiero decirlo, hay mujeres dentro de las agencias ministeriales especializadas, como yo sé que las conozco a muchas de ellas, que son mujeres muy comprometidas y son muy responsables, pero luego llegan una mujer no sabe que hay delitos del orden común y hay delitos especializados. Llegan ante un ministerio público del orden común y el trato es insensible al género, totalmente insensible al género, y empieza la revictimización. Y precisamente ahí es donde nos preguntamos dónde quedó la capacitación a estos operadores jurídicos. Exacto. Efectivamente. Katia, ¿quieres comentar algo más? Pues yo creo que al comentario y la pregunta que hicieron, creo que la expresión a la que nunca queremos llegar de la violencia es el feminicidio, ¿no? Claro, la revictimización de las mujeres que van a denunciar es una constante, ¿no? Porque hay un porcentaje muy pequeño de las mujeres que se atreven a dar ese paso, ¿no? Pero más allá de eso, las mujeres que han gritado que sufren violencia y demás muchas veces no han sido escuchadas y, digamos, tenemos estos casos de muerte, ¿no? De feminicidio a mujeres. Entonces, no tenemos, yo creo que resaltarlo, y cada 25, cada año en las marchas las nombramos y decimos existen porque estuvieron y quizá llegaron a un punto en el que nadie quiere llegar, pero entonces no hay que olvidarlas por lo mismo. Y hoy, lamentablemente, se presenta un hecho, un suceso muy delicado, ¿no? El homicidio de una fiscal, una mujer precisamente especializada en delitos contra la familia y las mujeres, ¿no? Una triste noticia. Y sin embargo que ha sido prácticamente ignorada por la Fiscalía General del Estado, ignorada por el Gobierno del Estado, ignorada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, sí, no. ignorada por las instituciones. Sin embargo, es un hecho bastante grave. Ya no tenemos delegación de Comisión Estatal de Derechos Humanos en Pánuco. Cerraron las oficinas. Pero lo más lamentable, y yo aquí sí lo digo, es que inmediatamente que una autoridad ministerial o alguien que está dentro del ámbito de justicia o de seguridad pública, lo primero que hacen con las mujeres es vincularlas a los grupos delincuenciales. Yo creo que ese es un grave error porque nos lo dice las convenciones, nos lo dice los estándares internacionales, nos lo dice las propias leyes, los códigos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cualquier asesinato, cualquier muerte violenta de una mujer debe ser iniciada como feminicidio. Pero el feminicidio no significa que únicamente sea por la pareja. Lleva otras, son 7 supuestos, pero una de estas causas también puede ser el propio trabajo, sí, pudiera ser la propia función de la mujer por defender o por estar en la defensa de alguna mujer que fue violentada, ¿verdad? Sufrió alguna violencia y está cumpliendo con un Estado de Derecho y por ese solo hecho como defensora de derechos humanos fue asesinada. Siendo o no servidora pública, es una defensora de los derechos humanos de las mujeres que fue asesinada
brutalmente y esperamos que no quede impune. Por supuesto, es lo que esperamos todos los veracruzanos, como con todos los otros casos de violencia que se han presentado, especialmente en este fin de semana sangriento en el estado de Veracruz. Pues estamos agotando prácticamente el tiempo disponible para Defiende TV. ¿Algún último comentario, Katia, con relación al tema de hoy? Pues yo agradezco muchísimo la invitación. Lo que invito a todas, a todos, es que nos acerquemos a las organizaciones de la sociedad civil, a las dependencias que trabajan contra la violencia, para erradicar la violencia contra la mujer, porque hacemos un trabajo muchas veces de calle, de poner piedrita sobre piedrita, pero así logramos avances, ¿no? También yo creo que es muy importante resaltar lo que está faltando en Veracruz y ver el contexto que tenemos de una alerta de género y que viene una segunda alerta. Entonces, ¿qué resultados no está dando este gobierno para protegernos? Y entonces ponernos a trabajar para exigirle nuestros derechos. Lamentablemente las mujeres tenemos que exigir nuestros derechos, cuando tendría que ser algo que se nos garantice y que se nos dé, pero no podemos quitar el dedo del renglón. Muy bien, muchas gracias, Katia. Maestra Luisa Freire, muchas gracias. No, aquí estamos, sí. Un último comentario. Bueno, un último comentario. Infortunadamente, y lo digo, tengo muchos años trabajando, mucho antes de llegar al instituto ya habíamos hecho un trabajo de jornadas, ¿no?, a través de todo el estado, visibilizando la violencia contra las mujeres. Pero yo creo que, si bien es cierto que es una obligación de Estado, la sociedad civil toda la sociedad, la población, la ciudadanía debe ejercer su calidad de ciudadana y también entender que si no lo hacemos desde esa ciudadanía, de la mano de las instituciones y, como bien lo decía Katia, infortunadamente exigir, pero hacer valer nuestros derechos. Yo, más que exigir, diría, como ciudadana o ciudadana, acudamos a los tribunales, acudamos a los institutos de transparencia, acudamos a las fiscalías, acudamos a los poderes judiciales, demandemos, denunciemos, ejerzamos nuestra ciudadanía haciendo valer nuestros derechos. Y la exigencia está en eso, en que la constante y la permanente actividad de la ciudadanía en las distintas posiciones que hay dentro del Estado, comisiones, activismo, feminismo, federaciones de licenciados en Derecho como al cual estamos y pertenecemos, todas estas cuestiones de ir avanzando para lograr erradicar la violencia contra las mujeres. Las mujeres adultas mayores se encuentran solas, encerradas, y no hay un comité vecinal que esté atento y se hagan redes vecinales para que apoyen a una mujer que sufre violencia económica, sobre todo una mujer adulta mayor sufre violencia económica, ha sufrido probablemente violencia patrimonial, está enferma, sola, y muchas veces no es atendida por nadie. No podemos hablar de humanismo, pero sí hay que sacar lo humano que tenemos como ciudadanía para que la violencia contra las mujeres, adultas mayores, niñas, mujeres, a las cuales les atraviesa, hay una interseccionalidad de todas las violencias, se elimine, pero somos nosotras. El Estado no actúa, y debiera ser, porque una obligación positiva del Estado es actuar, no reaccionar. Claro. Sin embargo, la sociedad se ha visto en la necesidad de actuar cuando la obligación del Estado es actuar, ¿no? Es una obligación positiva del Estado. Yo con eso me quedaría. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestra Luisa Freire Aguilera, por su participación en Defiende TV. Al contrario, gracias por la oportunidad. Esperemos que nos vuelva a acompañar. Claro que sí. Katia Esteva Cruz, gracias por acompañarnos. Gracias a todos ustedes que nos sintonizaron esta noche. Le invitamos a que nos acompañe en nuestro próximo programa. Recuerde que transmitimos cada 15 días a través de teleclic.tv y alcalorpolitico.com, por supuesto a través de las redes sociales donde nos sintonizan. Les esperamos en nuestro próximo programa. Agradezco a todo el equipo de producción y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Se hace así.